Dos historias escalofriantes de nahuales, secretos embrujados revelados por testigos aterradores. Javier, un joven repartidor de 24 años, recorría cada noche las calles solitarias de su colonia en la Ciudad de México. La luna colgaba como un ojo vigilante sobre él, mientras su bicicleta chirriaba en las aceras desgastadas. Desde que su padre perdió su empleo, la responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa. Era una noche cualquiera, hasta que escuchó un murmullo inquietante. Detenido en una esquina, aguardando un pedido, Javier escuchó a dos ancianas hablar en voz baja. Sus rostros marcados por el tiempo se iluminaban por una tenue luz de un farol, pero la calma de la noche se rompió con sus palabras. Desapareció el Carlos, y dicen que lo vieron la última vez con don Marco. El corazón de Javier dio un vuelco. Don Marco era el dueño de la tienda de abarrotes, un hombre querido y respetado. ¿Qué podía tener que ver él en todo esto? Con el estómago revuelto, Javier comenzó a preguntar a sus vecinos. Sus miradas furtivas, susurros ahogados, confirmaron los rumores. Varios hombres del barrio habían desaparecido tras ser vistos hablando con don Marco. Algunos juran que son sombras que acechan en la noche, dijo un vecino con escalofríos en la voz. La atmósfera del barrio se volvió densa, el miedo se colaba en cada rincón y las miradas desconfiadas se intercambiaban entre todos. Ya no eran risas las que resonaban, sino ese miedo abrumador, el mismo que hacía que Javier empezaba a cuestionarse: ¿quién podía ser de confianza en esta comunidad corrupta por el terror? Una noche, mientras revisaba una esquina, encontró una prenda familiar en el lugar donde un hombre había desaparecido. El sudor frío le recorrió la espalda, la angustia se instaló en su pecho. Esa pertenencia era un recordatorio de que el peligro acechaba, no solo para él, sino también para su familia. Los ecos de las antiguas leyendas sobre nahuales se aferraron a su mente, dibujando imágenes espeluznantes. Criaturas que podían tomar cualquier forma y arrastrarte a las sombras. Era como si el barrio se convirtiera en un monstruo con dientes afilados. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras tanto, su hermana Sofía, una adolescente de 17 años, notó algo raro en su amigo de toda la vida, Marco. Tras una fiesta en una hacienda remota, donde se contaron leyendas de nahuales, su actitud había cambiado. Había algo en su mirada, un brillo oscuro, inquietante. Su risa crispada hacía eco en su mente, como un presagio de que algo no estaba bien. La certeza de que había una sombra arrastrándose, a la espera, se expresó en sus inquietantes siluetas en la escuela. Sofía decidió seguirlo una noche. Lo que vio la dejó paralizada. Marco, transformándose en una criatura oscura, algo inhumano. Su inocente amigo se desvanecía, reemplazado por un horror indescriptible. La confianza que había depositado en él se desmoronó. Ahora, Sofía comprendía que su vida estaba en juego. El aullido en la distancia resonó en sus oídos, helándole la sangre. La pregunta que todos temían, pero que nadie se atrevía a formular, flotaba en el aire. ¿Sería su colonia víctima de un mal que jamás podrían combatir? Las sombras acechaban y el verdadero terror apenas comenzaba. Javier no podía dormir. La inquietud lo mantenía despierto, con la mente atrapada en las sombras que parecían moverse fuera de su ventana.
La prenda que había encontrado le perseguía, su color y textura le recordaban a un ser querido que ya no estaba. La luna brillaba fuertemente, pero su luz no hacía más que aumentar el miedoso silencio que envolvía la colonia. ¿Qué había pasado con Carlos? ¿Y por qué nadie hablaba con franqueza sobre don Marco? Necesitaba respuestas, pero a esa hora, en la noche espesa, todos los secretos se ocultaban bajo la piel del barrio. Decidido a confrontar sus miedos, Javier se levantó de la cama. Las paredes parecían susurrarle advertencias. Se vistió rápidamente y salió. La brisa fresca le cortaba la cara mientras pedaleaba hacia la tienda de don Marco. Las luces parpadeaban como si también temían lo que podía acechar en la oscuridad. Cruzó la calle, sintiéndose como un intruso. La tienda se alzaba frente a él, un refugio para algunos, pero ahora un lugar de inquietud. Miró hacia el interior a través de la ventana. Los estantes estaban llenos, pero no había un alma en el lugar. La última vez que había estado ahí, el ambiente era cálido, familiar. Ahora, la tienda parecía un ataúd y el silencio era un grito ensordecedor. Con un golpe de valentía, empujó la puerta. El campanilleo resonó en la soledad, pero nadie respondió. Javier avanzó con cautela, cada paso resonando en el suelo de baldosas. El aire estaba denso, tenso, como si el lugar supiera que algo malo estaba por suceder. Una sombra pasó al fondo, un movimiento súbito que le heló la sangre. ¿Sería el propio don Marco? Ojalá lo fuera. De repente, una risa resonó, crispada y distante, como un eco de un sueño perturbador. «Javier», sonó una voz familiar. Sofía apareció, sus ojos mostraban más miedo que él jamás había visto. «¿Qué haces aquí?» «Vine a buscar respuestas. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras desaparecen hombres de nuestro barrio», contestó, la voz apenas por encima de un susurro. «No es seguro, Javier. Tienes que irte. No sabemos lo que se mueve aquí». Su mirada era firme, pero el pánico brillaba en su interior. En ese instante, la puerta se cerró de golpe. El sonido resonó como un trueno, y la luz parpadeó. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ambas miradas se encontraron, y los latidos de sus corazones palpitaban al unísono. Un fuerte golpe se oyó en el fondo de la tienda, seguido de un rasguño profundo, como si algo o alguien intentara entrar. La atmósfera se tornó densa. Él y Sofía se acercaron lentamente al sonido. Cada paso era más pesado que el anterior, mientras el aire se hacía más pesado con el pánico. Un susurro comenzó a elevarse de las sombras. «Vengan aquí, no tengan miedo». Era la voz de don Marco, pero distorsionada, casi inhumana. Un manto de instinto les dijo que debían escapar, que no podían escuchar ese llamado oscuro. De repente, la figura de don Marco emergió del rincón más sombrío. Su forma parecía más grande, más amenazante. Su rostro sonreía, pero sus ojos mostraban el vacío. «Me necesitan, Javier, Sofía», decía, mientras las sombras detrás de él se retorcían. Con un impulso feroz, Javier tomó la mano de su hermana y corrieron hacia la salida. Pero ya era tarde, las sombras ya estaban en sus talones. La llanura oscura del destino parecía abrirse ante ellos, como un abismo sin fondo hambriento de sus almas. «¿Qué hacemos?», gritó Sofía, su voz temblando. Javier no tenía respuestas, solo sabía que debían correr, pero ahora sabían que el verdadero horror era insondable. Las desapariciones no eran solo rumores, eran advertencias. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo que resonó en su mente. Choques que los golpeaban, figuras susurrantes se acercaban. Las sombras se alzaron, volviéndose más tangible, y Javier comprendió que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. No solo acechaba en la noche, sino que ya ultimaba una trampa. «Esto apenas comienza», pensó, el sudor corriéndole por la espalda.
y en aquel instante sintió que las palabras siempre omitidas, las leyendas siempre contadas, no eran más que la introducción a su propio terror. ¿Y si don Marco no era lo que parecía? ¿Lo que estaba oculto era aún peor? La noche estaba lejos de acabar. La oscuridad los envolvía como una manta opresiva, y el aire estaba cargado de una energía que palpitaba en sus cuerpos. Javier tiró del brazo de Sofía, arrastrándola hacia la salida. Con cada paso hacia la puerta, el eco de sus pisadas resonaba como un tambor en el silencio tenso de la tienda. La puerta estaba justo frente a ellos, pero el camino parecía interminable. Los murmullos distorsionados de las sombras crepitaban detrás de ellos, creciendo en intensidad. «No miren atrás», gritó Javier, sintiendo que una presencia helada se cernía sobre sus hombros. Sofía apretó su mano con fuerza, sus ojos aterrorizados escaneando la penumbra, mientras unos dedos alargados y oscuros se dibujaban en su mente ansiosos por atraparlos. Finalmente, Javier empujó la puerta con todas sus fuerzas. Esta cedió, saliendo hacia el aire fresco de la noche, pero un chillido. Algo se preparara para salir de las sombras. La figura de don Marco apareció de nuevo, pero esta vez era más que una sombra. Se había despojado de su disfraz humano, mostrando una forma grotesca, con ojos que resplandecían como brasas. «Bienvenidos, mis pequeños», dijo, su voz serpenteante flotando entre el aire, cargada de una maldad palpable. «Listos para conocer la verdad». Entonces todo se detuvo. La casa parecía un laberinto que los atrapaba, y la imagen de lo que escondía se deslizaba hacia ellos, repleta de terror. Javier sintió que se avecinaba un destino que ya no podría evitar. Sin advertencia, un grito sonó, resonando en la penumbra, mientras el suelo temblaba. La verdad, tan oscura como la noche misma, estaba lista para ser revelada. Las risas se desvanecieron rápidamente, dejando un silencio inquietante que colmaba la habitación. Don Marco, en su deformada figura, avanzó un paso más. Sus pies descalzos apenas hacían ruido en el suelo de madera desgastada. «¿Acaso no desean saber lo que ocurrió con sus amigos?», susurró, la voz reverberando como un eco sin fin. Javier se congeló. Las palabras se enredaban en su mente, urgiéndolo a dar un paso atrás. Pero Sofía, empujada por una mezcla de miedo y determinación, hizo otro avance hacia la mesa, su mirada atrapada en los objetos rojos. «¿Carlos, estás ahí?», llamó, pero su voz salió como un hilo tembloroso. «No te has percatado», respondió don Marco, una sonrisa retorcida dibujándose en su rostro. Su mirada fulgurante ahondaba en la mente de Sofía, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. «No estoy aquí para hacerte daño, aún». Javier sintió la tristeza en el aire, una desesperación palpable que parecía retroalimentarse de la angustia de su amiga. Se acercó rápidamente a ella, tomando su mano con firmeza. «No le creas, Sofía, esto no es real», trató de convencerla, pero su propia incertidumbre le propinó un golpe en el pecho. Las risas regresaban, mezclándose con un canto que parecía crecer desde el lucero de la luz tenue. Era un murmullo de ecos perdidos, voces ahogadas por el dolor. Desde el fondo de la habitación, una sombra más se deslizó hacia ellos. Era delgada y alargada, con dedos desproporcionados que parecían caer a su alrededor como tentáculos de un ser asfixiante. «Los perdidos regresan, querida, siempre lo hacen», murmuraba, llenando el espacio de un frío gélido que hacía que los pelos de los brazos de Javier se erizaran.
Cálmate, Sofía, dijo, mientras su voz no era más que un susurro tembloroso. Debemos salir de aquí. Pero la casa parecía cerrarse a su alrededor, como un monstruo cuyo vientre se contraía para atrapar a su presa. No puedes huir de la verdad, repitió don Marco, dando un paso adelante con un aire de poder indiscutible. Ellos son parte de esto, y poco a poco tú lo serás también. Sofía se dejó caer de rodillas, su mirada perdida entre los objetos que ahora parecían vibrar, como si el líquido espeso en los vasos oscuros reclamara su atención. Javier empezó a sentir un dolor punzante en su mente. ¿Era el miedo o algo más? ¡Carlos!, gritó de nuevo, dejando que la desesperación brotase de su pecho. Las paredes resonaron con su grito, y entonces, en un instante, una imagen tomó forma entre las sombras. Era él, Carlos. Su rostro, pálido y desfigurado, emergió del espejismo de la oscuridad. «Ayúdame», murmuró su voz llena de angustia. Mientras su imagen se desvanecía, la habitación comenzó a retorcerse. Los muebles crujían como si estuvieran vivos. Sin previo aviso, la mesa se lanzó hacia un lado y los frascos de cristal se rompieron, esparciendo el líquido denso en una explosión de sombras. Javier sintió cómo el terror se apoderaba de él. Las risas se convirtieron en gritos y la figura de don Marco se desdibujó, perdiéndose entre la confusión. «No, no puede terminar así», pensó, mirando a Sofía con desesperación. «Corramos, ahora», dijo, y tomó su mano. Sin pensarlo dos veces, ambos empezaron a correr hacia la salida, pero las sombras danzaban a su alrededor, impidiendo su avance. «Dejen de resistirse», resonó la voz de la casa, una sinfonía de susurros. Salieron de la habitación, pero el pasillo parecía alargarse peligrosamente. Cada segundo contaba y el tiempo se retorcía como un hilo enredado. «No podemos parar», dijo Javier, sintiendo que su corazón latía como un tambor furioso. De repente, un viento helado sopló, empujándolos hacia atrás justo cuando estaban a punto de llegar a la puerta. La figura grotesca de don Marco bloqueaba el camino. «¿Realmente creyeron que escaparían tan fácil?», preguntó, con una risa que resonaba como un trueno en la noche. Con el terror desbordándose alrededor de ellos, Javier tuvo una idea descabellada. «¡La habitación de Carlos!», exclamó. «Quizás haya algo allí que nos ayude». Sofía lo miró, temblando, pero sin dudarlo, ambos se dieron la vuelta y corrieron en dirección a las sombras que los asediaban, mientras sus mentes luchaban con la certeza de que el verdadero horror estaba por llegar. Más les valdría encontrar la verdad antes de que la casa decidiera devorarlos por completo. Sus vidas dependían de ello, y el tiempo se les agotaba. Mientras cruzaban el umbral de la habitación de Carlos, Javier sintió que el aire se espesaba. «¿Qué descubriremos aquí?», pensó con angustia, justo antes de que una voz conocida y estridente gritara: «¡No vuelvas!». El eco aún resonaba en el aire mientras apagaba la luz. Javier sintió el corazón latir con fuerza en sus sienes mientras la oscuridad de la habitación se engullía a su alrededor. Una sensación de opresión lo invadía, como si el aire se volviera más denso. Tras un leve parpadeo, la luz se apagó, dejando solo retazos de sombra y el eco del grito que resonaba, amplificado por la tristeza de los recuerdos. «¡Carlos!», gritó nuevamente, su voz reverberando en la penumbra. La incertidumbre lo envolvía como un abrigo pesado. Sofía lo miró, sus ojos brillantes, mostrando un destello de razón en medio del caos. Caos. Pero la habitación respondía a su miedo, como si la misma casa lo palpase, atrayendo una neblina helada que empezó a deslizarse por el suelo, lamiendo sus pies descalzos. «No estoy segura de que esto sea una buena idea».
susurró Sofía, su voz temblorosa, en un intento de contener el pánico. Pero no había opción. El terror había quedado atrás, atrapado en la casa de don Marco, y delante solo la incertidumbre. Un sonido sutil comenzó a emerger, un susurro melódico, como un canto de sirena que prometía alivio, aunque a un alto precio. Javier frunció el ceño cuando notó que la luz de la luna se filtraba muy tenuamente a través de una ventana cubierta de polvo. Fue entonces cuando un ligero destello llamó su atención. Algo brillaba en el suelo cerca de la cama de Carlos. «Mira, ahí», indicó señalando, arrastrando a Sofía hacia el objeto. Mientras se acercaban, la forma del objeto se hacía más clara. Una pequeña caja de madera, decorada con extrañas inscripciones y un resplandor dorado en su cerradura. Su intuición le decía que era importante, pero algo en el aire le advertía que no debían tocarla. Antes que pudiera alertar a Sofía, ella extendió la mano, los dedos temblorosos al rozar la superficie de la caja. En ese instante, algo gélido recorrió la habitación. El canto se volvió más estridente, desesperado como una súplica, y de repente el cuarto cobró vida. Las sombras empezaron a moverse, girando y retorciéndose, mientras susurros se transformaban en gritos. «Sofía, no», gritó Javier, pero ya era demasiado tarde. La caja se abrió con un crujido ensordecedor, liberando una ola de viento helado que hizo que ambos tropezaran. Un rostro apareció de la nada dentro de la caja, la imagen distorsionada de una mujer con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora. «Los olvidados buscan venganza», susurró la figura, una frase que se repitió en ecos que rebotaron en las paredes como un eco de advertencia. «Y ustedes los han liberado». La habitación se sacudió, los objetos comenzaron a volar, arrastrados por una fuerza invisible que los despojaba de su lugar. Sofía y Javier intentaron cerrar la caja, pero la figura dentro gritaba, y por cada segundo que pasaba, sus rostros se tornaban más distorsionados, más angustiados, recordando sus propios miedos. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Con cada grito, la casa aullaba, como si se alimentara de su terror. Él zancadilló hacia la caja, intentando cerrarla, pero un viento helado le golpeó, lanzándolo contra la pared. Sofía cayó de rodillas, temblando de miedo. «¡Ayuda!», gritó ella, mientras la imagen de Carlos se desvanecía, arrastrándose con la música siniestra de susurros y risas lejanas. Javier alcanzó a recuperarse y vio cómo la figura en la caja se mostraba aún más voraz. «¡Debemos salir, ya!», exclamó, pero una sombra oscura se materializó frente a ellos, cubriendo la luz, haciéndola desaparecer en un instante. Desesperados, inició a correr hacia la puerta, persiguiendo la única salida. Pero más figuras emergían de las paredes, sus gritos resonaban en sus oídos como una tormenta incontrolable. «No pueden huir de lo que han desatado», resonó una voz familiar, distante. La tiniebla engullía el espacio, mientras la casa crujía como si estuviera viva. Justo cuando creían que no había escape, una risa burlona retumbó en la casa, un eco interminable que se intensificaba. Sofía gritó al ver una figura conocida que emergía. Era don Marco, sonriendo oscuro y satisfecho. ¿No les resulta familiar? Ustedes han hecho esto posible. El tiempo se detuvo y el terror se alimentó de su desesperación. Con una mirada paralizada, Javier y Sofía se dieron cuenta de que estaban atrapados no solo en la casa, sino en una narrativa que no podían controlar. «¿Cuál es el precio por saber la verdad?», preguntó Sofía, con la voz casi apagada, sabiendo que la respuesta podría ser más devastadora de lo que temían. Los ecos de risas y gritos de sus amigos resonaban en su mente, cada sonido creando un clima de desolación que prometía revelar secretos más oscuros. Y al mirar hacia la oscuridad, reconociendo que el verdadero horror apenas comenzaba, Javier supo que se enfrentaban a algo más que solo espectros. La casa clamaba por sus almas, y la verdad que buscaban podría ser lo último que les quedaba. Mientras la oscuridad se cerraba, una sombra conocida salió de la negrura, apretando el corazón de Javier con una verdad ineludible.
El verdadero monstruo no está afuera, está dentro de ustedes. El aire se volvió aún más denso, casi palpable, como si la casa estuviera respirando, tomando oxígeno de su miedo. Javier sintió que su piel se erizaba, mientras una sensación de inminente tragedia lo envolvía. El rostro de don Marco seguía delante de él, su sonrisa extraña, burlona, con un brillo vil en los ojos. Sofía, paralizada, no podía apartar la mirada, atrapada por una mezcla de terror y confusión. «¿Qué has hecho?», gritó Javier, intentando recuperar el control que se le escurría. La ira comenzó a desplazarse por su cuerpo, pero antes de poder reaccionar, la sombra del anciano se expandió, ocupando más espacio hasta casi engullirlos. «He sido el guardián, el puente entre dos mundos», respondió don Marco, su voz resonando como un eco lejano, una melodía retorcida que vibraba en las paredes. «Los olvidados son aquellos que no han vivido en paz, y ustedes, inexpertos, han abierto la puerta». La casa tembló, y un estruendo como de puertas antiguas abriéndose llenó el aire, acompañando a los gritos distorsionados que retumbaban en la sala. Javier apretó los dientes, sintiendo una creciente desesperación que se transformó en una punzada de determinación. «No te dejaremos ganar», respondió. La rabia lo impulsó a avanzar, por mucho que temblaran sus piernas. Desvió su mirada hacia Sofía. «Necesitamos cerrar la caja». Pero cuando se volvió, vio que la caja brillaba con un resplandor dorado cada vez más intenso, y la figura de la mujer continuaba gritando desde su interior. Un sonido que desgarraba la cordura. Algo comprimió su pecho, el terror retumbando en sus oídos, arrastrándolos hacia esa fuerza oscura. «¡Sofía, a la caja!», exclamó Javier, pero estaba demasiado lejos. El viento helado se volvió un torbellino, atrapándolos en su vorágine. Ellos estaban en el ojo de la tormenta, pero la tormenta se desataba con toda su ferocidad, los elementos de la casa jugando con ellos como marionetas. «¿No ven?», dijo don Marco, acercándose un paso, su voz cargada de una satisfacción maliciosa. «Quieren cerrar la puerta, pero el hambre de los olvidados nunca se satisface». Sin poder contenerse, Sofía dio un grito agudo. Por un instante, el cielo de la casa se oscureció aún más, y figuras sombrías comenzaron a aparecer, cada una llevada por la desesperación de haber sido olvidadas. Sus contornos eran vagos, lacerados por la angustia, pero sus ojos, esos ojos vacíos, se posaban en los dos jóvenes, cargados de odio y desesperación. «Debemos irnos», Sofía alzó los brazos, intentando bloquear la visión de aquellas almas en pena. La desesperación llenaba su voz, resonando con ecos de sus amigos, de Carlos. En ese momento, un nuevo grito se alzó entre las sombras, un eco que atravesó la penumbra, y Javier sintió que su corazón se detenía. Era Carlos, una figura casi transparente que luchaba por liberarse de los brazos opresivos del otro mundo. «¡Ayúdenme!», clamó, y eso hizo que Javier se detuviera. «Si intentamos ayudarlo», susurró Sofía, su voz apenas un hilo, «ellos vendrán por nosotros». Pero el temor a perder a su amigo eclipsó todo. Javier miró a Sofía y en su mirada encontró el único camino posible. Sin más palabras, se lanzó hacia el contenedor que aún estaba abierto. Debían hacerlo, y si eso significaba enfrentarse a la oscuridad, no tenían otra opción. Cerrando los ojos, extendió la mano hacia la caja, sintiendo una resistencia helada que casi le hizo retroceder. Pero la voz de Carlos resonaba en su mente, instándolo a seguir adelante. «No», la súplica de Sofía lo hizo dudar, pero algo en su interior le decía que, si lo lograban, podrían salvar a su amigo, y quizás liberar a aquellos espíritus atrapados en la casa. Cuando su mano finalmente tocó la superficie de la caja, la habitación estalló en gritos ensordecedores. Las figuras comenzaron a agolparse, y Javier sintió que se iba.
y en el clímax de ese terror apareció la duplicidad de don Marco, irrumpiendo en el caos. ¿Creen que pueden escapar? La oscuridad es su destino. Con cada grito, un eco le parecía familiar, pero el miedo lo dominaba. Sin más opciones, con el horror abalanzándose sobre ellos, Sofía gritó la última pregunta. ¿Qué pasará si cerramos la puerta? Pero antes de que pudiera responder, el suelo se desgajó, y todo pareció desvanecerse, el grito de Carlos resonando antes de ser tragado por la niebla. Y así los dos se sumergieron en la oscuridad, sabiendo que el siguiente paso podría llevarlos al abismo. La pregunta que flotaba, ¿cómo? Un eco desgarrador, era simple. ¿Volverán a enfrentar lo que liberaron o serán ellos mismos las próximas almas olvidadas? La oscuridad les envolvió, un terciopelo denso que parecía arrebatar la luz de sus cuerpos y de sus pensamientos. Javier sentía que, junto a Sofía, caían sin parar, como si hubieran sido negados el suelo y la esperanza. No había un final visible, solo el eco de sus latidos y la angustia que se mezclaba con el susurro de don Marco que se deslizaba a través de las sombras como una serpiente. ¿Qué han desatado?, preguntó la voz de Sofía en la penumbra, temblando. A pesar del terror que la envolvía, la determinación chispaba en su voz. Javier podía sentir eso, un hilo de fortaleza que los mantenía juntos. «Almas perdidas», respondió él, intentando aferrarse al poder de sus palabras. «Debemos hacer algo». Entonces, una luz tenue apareció frente a ellos, como una luciérnaga en el abismo. Era la caja, aún abierta, brillando intensamente, pulsando como un corazón en agonía. Pero no era solo la luz lo que atraía su atención. Era el lamento, el grito desgarrador de aquellos que una vez habían vivido, ahora condenados a vagar por la eternidad. La figura de don Marco estuvo de nuevo, desdibujándose y manifestándose como un espectro. «Nunca se irán, han cruzado lo prohibido», susurró, cada palabra un veneno que le rasguñaba el alma. «Ahora pertenecen a este lugar». Sofía se apretó contra Javier, el miedo palpable entre ellos. «Si cerramos la caja, ¿qué será de nosotros?». Su voz temblaba, pero la necesidad de encontrar una respuesta la empujaba hacia adelante. Javier apreció la desesperación en sus ojos. No podía permitir que se perdieran en esa tormenta de desesperación. «No estoy seguro, pero ¿qué más podemos hacer?». Fue un instante. En ese momento, la caja comenzó a cerrarse sola, como si una fuerza invisible intentara alejar a los jóvenes de su interior. Las sombras se alzaron, cada vez más cerca, sus ojos vacíos retumbando en la habitación, como murallas de una prisión eterna que se acercaba a reclamarles. Una ráfaga de aire helado cortó la sala, y el grito de Carlos resonó más fuerte, acercándose cada vez más, como un eco de lo que solía ser. Javier se dio cuenta entonces de que el tiempo se desvanecía, no podían esperar más. «Sofía, ven». Su voz se alzó en medio del caos, tomó su mano, y, con un empujón de coraje, la llevó hacia la caja. «Vamos a cerrar esto juntos». Pero las sombras comenzaron a alzar sus manos, alargándose como tentáculos, tirando de ellos, tratando de restablecer su control. Javier sintió el frío calar en sus huesos. Las figuras de almas olvidadas clamaban por su libertad, pero también eran un recordatorio terrible de lo que podrían convertirse. «No», gritó, luchando por mantener su mano firme en el borde de la caja. «Sofía, confía en mí, lo haremos juntos». Con un resplandor dorado estallando de la caja, Javier sintió un tirón en su pecho. Un instante antes de que los vientos los arrojaran, Sofía dejó escapar un grito que resonó en el aire, el sonido de una tormenta. No solo era miedo, era una súplica. Y en medio de todo, la voz de don Marco se tornó en un grito triunfante. «Serán míos, todos ustedes serán míos». El vacío se llenó de desesperación, y en una fracción de segundo la caja se cerró, pero no antes de que un nuevo grito rasgase la oscuridad, un grito de desesperación que congeló la sangre de Javier. Era el grito de su amigo, de Carlos, cortando la noche y profundizando su horror.
Cuando el último eco se desvaneció, los dos, exhaustos y temblorosos, quedaron sumidos en un silencio ensordecedor. La casa parecía haberse aquietado, pero el aire aún estaba cargado de algo, de una presencia que no se había ido del todo. —¿Lo logramos? —susurró Sofía, finalmente aflojando la presión en su pecho. Pero antes de que él pudiera responder, una imagen, un destello fugaz, atravesó su mente. La figura de Carlos, ya no transparente, ya no un lamento. Con una mirada desesperada y atormentada, como si hubiera cruzado un umbral irreversible, se desvaneció en la negrura. —No —musitó Javier, sintiendo un frío intenso recorrerle la espina dorsal, mientras el horror adoptaba una forma más concreta, más cercana. Pronto, una risita burlona empezó a llenar la casa. Era don Marco, y esa risa, oscura y siniestra, prometía más sufrimientos. —Esto no ha terminado —susurró la sombra. La pregunta pendía en el aire. ¿Habían cerrado realmente la puerta o solo habían abierto otra? La atmósfera en la casa era espesa, un aire enrarecido que se apretaba como un abrazo mortal. Javier miró a Sofía, sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía en su interior. ¿Qué habían hecho? La historia de don Marco se cernía sobre ellos, una sombra que se negaba a disiparse, como una pesadilla a plena luz del día. —No puede ser —susurró Javier, sintiendo su voz temblar. La risa del espectro todavía resonaba en sus oídos, cada eco un recordatorio de que la batalla apenas había comenzado. Sofía se movió cerca de él, su mirada perdida en la oscuridad del lugar. —¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con nosotros? —preguntó, su voz un hilo de desesperación. Él no tuvo respuestas. Sin embargo, había algo más allá de la oscuridad, una pulsante inquietud que parecía guiándolo. A pesar del miedo, decidió que no podían quedarse ahí, paralizados. La única opción era seguir adelante. —Salimos de aquí, no vamos a permitir que nos atrape también —dijo con firmeza, llevando a Sofía hacia la puerta. Pero justos al tomar el picaporte, un grito resonó desde el fondo de la casa, un lamento que perforaba el silencio y llenaba sus corazones de pánico. —¡Carlos! —exclamaron simultáneamente, como si el nombre fuera un conjuro. Javier se quedó inmóvil, su mente luchando entre la lógica de escapar y la necesidad de ayudar a su amigo. La casa tembló, como si estuviera viva, y el suelo crujía ominosamente bajo sus pies. Sofía, asustada, tiró de su brazo, pero él se detuvo. —No podemos dejarlo —replicó, ya decidido a enfrentar el horror que habían desencadenado. —¡No! —gritó Sofía, pero Javier apretó el puño y tomó una respiración profunda. Era ahora o nunca. Avanzaron hacia el origen del grito, atravesando el oscuro pasillo que parecía alargarse cada vez más. Las paredes se cerraban a su alrededor, las sombras danzaban en sus vistas como enemigos furtivos. Javier sintió sus corazones palpitar con fuerza. Aquel lugar deseaba engullirlo todo. Al llegar al final del pasillo, se encontraron en una sala que antes era un estudio, pero ahora se veía como un altar oscuro. En el centro, la caja estaba cerrada, pero a su alrededor flotaban centellantes fragmentos de luz, chispeantes como estrellas en una noche cargada de tormentas. Sin embargo, su brillo se tornaba cada vez más opaco. De repente, una figura apareció en la penumbra. Carlos estaba ahí, visible pero con un aire espectral que lo rodeaba. Su rostro estaba marcado por una mezcla de angustia y desesperación. —¡Ayúdame! —gritó, su voz resonando en el aire como un eco lejano que helaba la sangre. —¡Carlos! —gritó Javier, pero algo en la expresión de su amigo lo detuvo. Había algo en sus ojos, un vacío que no se podía ignorar. —No se acerquen —advertía con un tono entrecortado—. No es seguro. ¡Salgan de aquí! Al escuchar eso, Sofía retrocedió, el pánico reflejado en su rostro. Los ojos de Javier se centraron en Carlos, en esa presencia que una vez había sido su amigo.
Una sombra más oscura emergió detrás de él, formando una figura que parecía absorber la luz de la habitación. «Don Marco», murmuró Javier, el sudor resbalando por su frente, mientras su corazón latía con fuerza. El espectro se deslizó hacia ellos, susurrando palabras en un lenguaje desconocido, una invocación que evocaba a los antiguos. Era esa misma murmullo la que hacía que los alientos de sus amigos olvidados flotaran en la habitación. «¡Hemos cerrado la caja!», gritó Sofía, en un intento por aferrarse a lo que quedaba de su coraje. «¡Déjalo en paz!». Pero el ambiente se tornó más denso, y el aire vibrante les decía que esa acción había sido en vano. Don Marco, con una sonrisa cruel en su rostro, se acercó a ellos. «No tienen idea de lo que han hecho». Javier sintió un tirón, como si las cadenas del destino se entrelazaran a su alrededor. Una nueva tentación se alzó, el eco de almas atrapadas resonaba como un repique de campana en su cabeza. Las figuras se acercaron, sus ojos, vacíos y hambrientos, clamaban por liberación, pero también por compañía. «Nosotros, esto no es el fin», musitó Carlos, su voz distorsionándose. «No somos solos». Las palabras resonaron en la sala, y de repente el símbolo en la caja brilló intensamente, un llamado ancestral que fue respondido con un grito colectivo de las almas. Javier sintió una oleada. Incertidumbre. ¿Serían ellos los siguientes prisioneros de don Marco? «¿Qué vamos a hacer?», gritó Sofía, el temor en su rostro ya no solo de lo que habían desatado, sino de lo que don Marco tenía planeado para ellos. En ese instante, todo lo que sabían sobre la vida y la muerte, la amistad y la traición, se vio desafiado. La línea entre sus almas y las de aquellos espectros se desdibujaba, como una noche oscura que se convertía en un laberinto sin salida. Y en el horizonte, los susurros de don Marco llenaban el aire. «Esto acaba de comenzar». Javier miró a Sofía, su expresión una mezcla de determinación y desesperación. «Debemos luchar, aunque sea nuestra última batalla». Pero la pregunta era, ¿de qué lado lucharían? Las sombras danzaban a su alrededor, mientras la figura de don Marco se tornaba cada vez más imponente. Javier y Sofía estaban parados, paralizados por el terror, sus cuerpos listos para huir, pero sus mentes aturdidas por el caos. «¡Carlos!», gritó Javier otra vez, su voz ahogada por el llanto de las almas atrapadas que resonaba en la habitación. La desesperación de su amigo se reflejaba en su mirada vacía, casi perdida. Don Marco se acercó sin prisa, su risa gélida helando el aire a su alrededor. «¡Qué nobleza la de ustedes! Pero la valentía no les servirá de nada aquí. No conocen el poder que han desatado». «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro ante el embiste de la energía oscura que la envolvía. «Lo que quiero es simple», respondió el espectro, su voz resonando como un eco antiguo. «Quiero que el vacío en sus almas me pertenezca. Cada grito de desesperación que emitan será música para mis oídos, cada miedo un regalo». Javier sintió una punzada en su corazón. Ese ser que antes era solo una leyenda, un cuento para asustar a los niños, ahora se materializaba frente a él. Sofía se aferró a su brazo, el miedo brillando en sus ojos. Un grito desgarrador emergió de los labios de Carlos, haciendo eco en toda la habitación. «¡No!», exclamó, extendiendo su mano hacia ellos. «¡No permitas que te toque! ¡No lo hagas!». Una oscuridad densa comenzó a envolverse alrededor de la figura de Carlos, como si estuviera perdiendo su esencia. La sombra avanzaba, succionando el brillo de su ser, haciéndolo parecer más etéreo y distante. Javier sintió un impulso que lo llevó a actuar. A pesar de su miedo, eso era lo que necesitaban hacer. «¡Carlos, resiste!», gritó, pero su voz se ahogaba en el clamor de las almas, cuyo eco se convertía en un coro de lamentos.
La bruma oscura rodeaba a Javier y Sofía, como un abrazo sepulcral que intentaba arrastrarlos hacia el abismo. La caja comenzó a vibrar, el símbolo en su superficie brillaba con una intensidad aterradora. Javier se preguntaba si ese resplandor era una señal de que había una forma de detener a don Marco. «Debemos abrirla», dijo, el pensamiento cruzando su mente como una chispa de esperanza. «¿Estás loco?». Sofía lo miró horrorizada. «Eso podría ser lo que él quiere». «Tiene que haber una manera de sacar a Carlos. Si no lo hacemos...». Su voz se quebró momentáneamente, y ella vio en su mirada ese mismo miedo que la consumía. «No podemos dejarlo». Sofía dudó. El terror pululaba en el aire, y la confrontación parecía inminente. Sin embargo, había un destello de determinación en los ojos de Javier que la obligó a creer. Juntos estaban atados no solo por el miedo, sino por la amistad. Se acercaron lentamente a la caja. El ruido de sus pasos se absorbía por la oscuridad. Carlos seguía gritando, pero la voz se tornaba más lejana, como si él mismo estuviera siendo tragado por el abismo. «¿Estás preparado?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «No tengo otra opción», respondió Javier, su mano temblando mientras alcanzaba el picaporte de la caja. «¿Listo o no? Aquí vamos». Al abrirla, una luz cegadora estalló, iluminando la habitación con una claridad inusitada. Entonces, un grito ensordecedor llenó el aire, y las almas atrapadas se alzaron, volando en un torbellino hacia el cielo oscuro. El aire se tornó más pesado. La figura de don Marco chilló con ira. «¡No! ¡Esto no puede ser!». Pero ya era tarde. Las almas, liberadas por la luz, comenzaron a envolver a don Marco, quien se retorcía. Sofía y Javier, asustados pero determinados, podían sentir la energía de esos espíritus, el alivio que otorgaban a sus confines oscuros. Sin embargo, en medio de la cacofonía, un susurro emergió de la caja. No era de Carlos, era algo más, un eco antiguo que emanaba de las profundidades. «Este no es el final», proclamó una voz femenina, suave y escalofriante. «Los pactos están hechos, y no toda alma puede ser liberada». Un frío profundo invadió el lugar, mientras Javier y Sofía se miraban aterrorizados. La luz se intensificó, pero la sombra oscura de don Marco continuaba retorciéndose. No estaba vencido. Y así, mientras los ecos de las almas resonaban, la verdadera batalla apenas comenzaba. La voz en la caja resonó de nuevo, ahora más fuerte. «Preparen sus almas, porque vienen tiempos peores». Javier tragó saliva, preguntándose hasta dónde llegarían para detener lo que habían comenzado. ¿Serían capaces de enfrentar lo que se desataba, incluso si eso significaba abrir puertas que debían permanecer cerradas? La luz apenas iluminaba el cuarto, pero no era la claridad que esperaban. Era un fulgor tembloroso que proyectaba sombras alargadas, como si el mismo espacio estuviera dudando en dejar ir sus secretos. Javier y Sofía se miraron, su conexión más fuerte que el miedo que los rodeaba. «No hay vuelta atrás», murmuró Javier, la determinación borboteando en su pecho. Sabía que tenían que actuar antes de que don Marco pudiera recuperar el control. Con una mano temblorosa, abrió la caja un poco más, dejando que la luz se desbordara. Súbitamente, la energía del entorno pareció cambiar, vibrando como si el mismo aire estuviera vibrando. Sujeto por un hilo de esperanza, las almas liberadas giraban a su alrededor, brillando en su terrorífica belleza, agradeciendo su liberación mientras otras sombras intentaban succionar la luz. Sin embargo, la silueta oscura de don Marco se mantenía firme, rugiendo con una furia contenida. «¡No pueden detenerme!», aulló, su voz resonando como un trueno. Pero Javier, agobiado por la desesperación y el amor hacia su hermana y su amigo, se lanzó al frente. «¡Carlos!», clamó, sintiendo que el eco de su voz cortaba el peso del ambiente. El líquido espeso dentro de la caja empezó a moverse, como si tomara vida propia. Sofía lo siguió, acercándose al borde. «¡Carlos, estamos aquí!». Su voz entrecortada vibraba con cada palabra.
Desesperadamente, Javier extendió su mano hacia la luz. Necesitaban traerlo de vuelta. El canto de las almas llenó el aire, volviéndose más intenso, como un eco de vida desgarrado por el tiempo. Las sombras que intentaban consumirlos se retiraron momentáneamente, pero esa tregua fue breve. Don Marco propulsaba su oscuridad con una risa sacudida de furia. «No podrán con el pasado, chicos. Cada decisión tiene su precio, y hoy lo pagarán en sufrimiento. ¡Él es mío!». La desesperación se apoderó de Javier al darse cuenta de que lo que habían desatado iba más allá de sus miedos. Era un ciclo interminable de oscuros sufrimientos, almas atrapadas que clamarían por compañía. «No, no dejaré que te lleve», gritó Javier, y mientras lo decía, un cortante zumbido resonó en la habitación. Era la caja, brillando de una forma casi mágica. Algo profundo dentro de él le decía que el poder no solo se encontraba en liberar, sino en encontrar la manera de equilibrar. «Debemos cerrar la puerta», Sofía lo instó, cada vez más pálida. El miedo había comenzado a deslizarse por sus venas, pero había un destello de coraje que la mantenía firme. Con cada palabra de don Marco resonando como un eco distante, Javier, apretando los dientes, clamó con fuerza: «Tú y tus sombras no nos detendrán». Y en ese urgente momento de decisión se dio cuenta que cerrando la caja podían cambiar las reglas del juego. Después de todo, el poder residía en lo desconocido. La historia que arrastraban tenía que tener un nuevo final. «¡Vamos!», exclamó, junto a Sofía, inseparables, dándose la mano y preparándose. Había algo que simplemente debían hacer juntos. La luz de la caja comenzó a cobrar vida. Cuanto más incómoda se volvía la atmósfera, más vigor tenían todos esos gritos clamando libertad. Sofía, siguiendo el impulso de Javier, levantó la mano libre. Instintivamente, ambos comenzaron a recitar las palabras que se susurraban entre los ecos de las almas. Las sombras, al verse amenazadas, se evocaban más intensamente. Don Marco gritaba, la ira filosófica retumbaba en sus palabras. Comenzaron a unir sus voces, un canto hermoso que sonaba en la habitación como un canto de luz. El viento soplaba fuertemente mientras su energía se intensificaba, pero las sombras insistían en acorralarlos. Eran tentáculos, buscando la forma de desmantelar su fuerza. Don Marco avanzaba, pero la luz de la caja se desbordó, y algo hizo clic en las profundidades. La voz de Carlos se elevó, mezclándose con la nur y dorada luz que irradiaban. «¡Ya basta!», aulló. Su energía clara desnudaba el espíritu aquel que había derrotado. Fue un instante. En un acto arriesgado, Javier decidió saltar hacia adelante, con las manos extendidas, abrumado por el deseo de liberar a su amigo. El entorno vibró con tal ferocidad que las luces y sombras chocaron en una guerra directa. Y entonces todo pareció detenerse. El tiempo mismo se congeló. La conexión de Javier, Sofía y Carlos resonaba en armonía, y cuando los gritos se unieron y se elevó, una energía nueva surcó por el aire, girando en un resplandor casi celestial. «¡Libertad!», exclamaron en unísono. Las sombras comenzaron a disolverse, y la casa, ese monstruo ser que antes devoraba todo, estaba ahora ejerciendo su final trino. Don Marco retrocedió, su rostro distorsionado en una risa amarga y rabiosa. «¡Nunca se irán! ¡Jamás!». Pero ya era demasiado tarde. La luz se expandió y, en un fulgor deslumbrante, las almas liberadas desde la caja se arremolinaron, atrapando al espectro de Don Marco. La energía de la unión mantuvo firmes a Javier, Sofía y Carlos, y poco a poco la risa cínica se ahogó en un grito mudo de desesperación. La oscuridad fue desplazada, y en un último suspiro, don Marco se desvaneció en un torbellino de sombras, mientras las almas finalmente empezaban a liberar su luz. La casa comenzó a temblar, y tras la clarividencia, cada rincón en el aire se tornó ligero. La neblina que antes lo había consumido se alejó, y una calma inusual pronto llenó el espacio. Javier, panteando, giró su mirada hacia Sofía. «¿Lo logramos?», susurró, sintiéndose abrumado. Pero ya no podía ver más sombras corriendo.
Creo que sí, respondió su hermana, aún consciente del ardor en su pecho y la tristeza que pesaba en el silencio. En el aire, la figura de Carlos brilló débilmente, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias, amigos», dijo antes de partir, elevándose hacia la luz liberada. La tristeza y la pérdida se colaron entre ellos, pero al mismo tiempo había un alivio que los rodeaba. La verdad finalmente había comenzado a sentarse. El ciclo de sombras había quedado atrás. Pero en el centro de sus corazones un eco resonaba de lo que habían enfrentado. Las huellas de sus pasos marcados en la tierra del oscuro les recordaría por siempre la fragilidad de la vida y las sombras que acechan en las noches silenciosas. El verdadero horror siempre encontrará una nueva historia, pensó Javier, pero también conocía una profunda trampa de luz dentro de esa realidad, el amor que se volvía leyenda en su propia comunidad. Y así salieron de aquella casa, no solo con la marca de la experiencia en sus corazones, sino también con la promesa de que, juntos, siempre estarían dispuestos a enfrentar las sombras que llegaran. Al final, las historias siguen, nuevos cuentos se hilan, los susurros no jamás se apagan del todo. Un nuevo capítulo se abre, y aquí, en la esquina de las noches siniestras, el verdadero viaje apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas tus próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar que sigamos creando este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.